con el diablo adentro, podría decirse. Hace como 2 años, en el 2022, finales de 2022, nos pasó algo como muy extraño. Temporadas muy... Temporada donde mando a mi hija de vacaciones, tengo 3 niñas, mando a mi hija de vacaciones a Uruapan, un lugar muy llamativo, un lugar donde hay bastantes leyendas, historias muy terroríficas y muy buenas a la vez. Eh, Mi hija en aquel entonces tenía, ¿cuántos años? 8 o 9 años, tenía como 8 o 9 años. Es una niña de muy... Bienvenidos a su canal Miguel Hada Show. Nos contactó la mamá para que si podíamos ir para escuchar una de sus historias que vivieron para protección de su familia. Topamos su rostro y su voz en la educación del video. Hay ruidos que en la grabación no las escuchamos, tratamos de quitarlos pero no se pudo. Espero y lo disfruten. Y vamos a contar una historia en esta de Semana Santa, de esta semana Santa. Estamos en el canal, una entrevista al canal de Miguel Hada Show. Estoy con mi hija. Vamos a contar una historia sobre esas temporadas que aún existe la maldad, así como existe la temporada del Vía Crucis, también existe la temporada de pues, que hay personas con el diablo adentro, podría decirse. Hace como 2 años, en el 2022, finales de 2022, nos pasó algo como muy extraño. Temporada donde mando a mi hija de vacaciones, tengo 3 niñas, mando a mi hija de vacaciones a Uruapan, un lugar muy llamativo, un lugar donde hay bastantes leyendas, historias muy terroríficas y muy buenas a la vez. Mi hija en aquel entonces tenía, ¿cuántos años? 8 o 9 años, tenía como 8 o 9 años. Es una niña de muy sentimientos muy nobles, muy sensible a todo tipo de palabras y espíritus malignos, que fue uno de los que ella pues se apoderó, como un espíritu maligno se le metió a ella. Y todo comenzó de las mando a casa de mi hermana Uruapan, yo me quedo aquí en Morelia. Y cuando al regreso de Uruapan llegan a Morelia y empieza una noche donde se levanta sola, se levanta dormida, uno no sabía, dormían aquí con mi hija, la mayor, y se empiezan a escuchar como pues ruidos, pero pues no sabíamos qué era, no teníamos ni idea de qué se trataba ni qué le estaba pasando a ella. Y siempre era entre las 12, 1 de la madrugada más o menos. No, entre las 12 y 1 de la mañana era cuando ella empezábamos a notar que se levantaba sola, se levantaba dormida y se levantaba ida. Entonces de repente ellos dormían en una litera, y ella dormía en la parte de arriba y las otras dormían en la parte de abajo. Entonces en ese momento se escucha cuando la niña se levanta, se sienta, y al momento de sentarse en la parte de arriba, le brinca. Estaba sentada y da el brinco así como si nada, o sea, le brinca así de repente, y los ojos así muy llamativos, rojos, y sale del cuarto y se queda parada, abre la puerta de su cuarto. Intenté detenerla, pero tenía una fuerza, no podía con ella. Entonces no lo tomamos como que tuviera un ser, todavía no traíamos esa idea, ¿no? De que traía un ser dentro de ella. Hasta que pasaron los días y empezaron como a grabarse, porque primero se levantaba, brincaba de la nada, se levantaba en las madrugadas, se agachaba, y al momento de estar agachada en el cuarto, hacía como que traía algo y lo levantaba y con los ojos rojos.
obviamente pues nosotros pues era sonámbula, pues decimos que sonámbula, ¿no? La llevamos a su cuarto. Pero al pasar el tiempo, como al mes, yo creo que como al mes, ella se levantaba, empezaba a llorar en la madrugada, empezaba a llorar. Empezaba así como a llorar lentamente, así en silencio, y luego como que no aguantaba el lloriqueo, y al momento de sentarse empezaba a gritar, pero a gritar así como Una cosa horrible fea, una voz, era una voz diferente a la de ella, no era su voz en ese momento, el espíritu estaba dentro de ella porque gritaba, ay, o sea, gritaba muy fuerte, veía hacia arriba el techo, lo veía en la parte de arriba, en la esquina, porque siempre veía un lugar en específico, siempre veía una esquina de donde vivíamos, y gritaba y decía que no, con una voz muy fea. Entonces nosotros ya nos empezábamos a asustar y nos empezábamos a asustar porque no era normal. Yo ya empezaba a ver que ya para pasadito de un mes no era normal lo que le estaba pasando a ella, porque ya era brincar, o sea, estar parada de la cama y brincar, de sentarse y brincar, así como las películas del exorcista, estar sentada y darle el brinco como de aquí hasta como de aquí a una distancia de, ¿qué? Una distancia larga, o sea, una cosa como un metro más o menos, está de aquí a un metro brincarle, pues es algo que una niña de 8 años, 9 años, es imposible que no le vuelan sus pies. Al día siguiente ya no se acordaba de nada, no se acordaba de nada, y ella decía que no, se levantaba normal, pero su mirada era como muy tétrica, tenía unos ojos se le veían unos ojos muy tétricos, una mirada muy tétrica. Entonces pasa de nuevo la noche y otra vez lo mismo, y siempre era la misma hora, 1, 2, 12 de la madrugada. De las 12 de la madrugada ya empezaba ya a ser una persona muy diferente, donde yo quiero regresarme a Uruapan, porque pues yo tengo que llevarla a un lugar donde me la hagan, donde me la soben, donde vuelvan a ayudarme a que su espíritu nos vuelva en ella. Y voy con una señora, entonces esa señora me dice que ella está mal, que ella tiene una señora ya ella murió, una señora muy grande de edad, donde me dice que ella pues sí tiene unos espíritus que se están apoderando de ella. A estas fechas del 2023, pues es algo increíble que dice uno, ¿cómo va a existir ahora sí que el exorcismo? ¿Cómo va a existir espíritus malignos que se apoderen? Pero sí los hay, sí lo existen, lo vivimos en carne propia, solamente nosotros vimos, las cosas se empeoraron más, porque cuando yo la llevé a sobar, la señora me dijo que tenía bastantes espíritus, y la sobó, le rezamos a las 12 de la noche, se calmó, o se calmaron los espíritus, yo creo. Entonces nos regresamos a Morelia, y después de que nos regresamos a Morelia, yo ya llevaba aceite bendito, sal de grano bendita y agua bendita. Fue específicamente el agua bendita, esa agua fue de San Juan Nuevo. Entonces cuando regresamos para la noche, pues estábamos esperando el momento de que ella empezara otra vez a gritar y a llorar, pero esta vez fue peor porque se levantó. Ella ya tenía la veladora, ya tenía su veladora y su Biblia de la primera comunión. Y un rosario. Y un rosario bendito. Entonces ella empezó en la noche, pero empezó más feo. Ella empezó a estar gritando como el exorcista, así, feo, feo, feo. Entonces prendió la veladora, agarramos el rosario, quisimos ponerle el rosario a la niña, no se lo quisimos poner, no nos aventaba. O sea, al momento que nosotros le hicimos esto, ella agarró y nos aventó, o sea, ella decía que no. Entonces yo agarré el aceite y se lo puse en esta parte de aquí, le puse el aceite en la frente, el aceite bendito, y ella empezó a gritar, quítame esa de aquí. La veladora estaba apagada, fue como una cosa muy fea porque empezó a gritar, quítame eso, no me pongan eso, pero una voz muy tenebrosa, muy fea. Nosotros lo llevamos sin correrle y dejarla ahí, pero luego íbamos a regresar y íbamos a encontrar arriba del techo. Pero sí, el momento que le pusimos el aceite y le rociamos el agua bendita, empezó a gritar, quítenme eso no me pongan, quítenme eso, y nos aventaba y quería correr y la agarramos porque ella tenía una fuerza
una fuerza de un adulto fuerte, porque nos aventaba, nos quitaba y teníamos que estarle rece y rezando y la veladora se apagaba, la volvíamos a prender y ella quería gritar y gritando, quítame eso, y al momento de que le pusimos el agua bendita y terminamos de rezar, vomitó, vomitó y al momento de vomitar se calmó y regresó. O sea, aventó una cosa verde, amarilla, y se calmó. Se calmó en el momento que se calmó, ya como que dejó de voltear alrededor, porque ella volteaba siempre arriba, ella siempre decía que veía a alguien en la parte de arriba, y se calmó. De ese momento para allá, ella ya volvió en sí, ella ya no volvió, después de que la fuimos a sobar, la curamos, le pusimos agua bendita, el aceite y rezos todos los días, reza, vomitó y después del vómito ella ya se quedó en paz, se quedó tranquila, ahorita pues está con nosotros ella, pero pues ahora sí que son las críticas, lo que ustedes pueden ver, la pueden checar, pues es una niña, pues estamos hablando de 2023 donde ella pues está chica, y sí les aseguro de verdad que sí, recen, porque sí existen todavía el ser, lean la Biblia, porque los seres malignos, los espíritus, todavía existen, y donde hay niños muy vulnerables, ahí es donde llegan y se meten, yo su experiencia propia, yo se los digo, pues ella aquí está con nosotros, entonces... Cuéntanos un poquito de tu experiencia con tu hermana como hermana mayor. No, fue una cosa muy horrible porque cuando yo me iba a dormir sentía miedo porque hubo un tiempo en el que ella dormía con un peluche y se le cayó y yo creo que ella se bajó o algo y empezó a jugar ahí y me daba, o sea, como miedo porque sabía que todos los días pasaba lo mismo y sabía que iba a volver pues a llorar así. Y hasta la piel chinita se me ponió y fue una cosa horrible. Bueno, como mamá, ¿qué frustración sentías o al ver a tu hija de esa manera? Yo sentía feo porque yo no hallaba qué hacer, porque yo veía tantas películas, yo soy fanática de las películas de terror, del exorcismo, del diablo, de muchísimas cosas de terror, y desde ese momento pues dejé de verlas, porque es algo que sí existe, y es una cosa muy fea, porque como madre vives el momento y no sabes qué hacer. Yo a veces me daban ganas de salir y correr y dejarla, pero pues en ese momento yo quería rescatarla porque ella se veía muy mal, su espíritu era tan fuerte que lo maligno que traía era algo muy fuerte, porque era una cosa inolvidable, es algo inolvidable. Y su mirada, principalmente su mirada era ida, su mirada era terrorífica, era una mirada muy horrible porque era otra, era una persona muy diferente. Entonces es una experiencia muy fea y la verdad es que no quisiera que esto lo pasara a nadie porque yo las tenía a ellas, pero sí es algo muy feo, sí es alguna cosa que, ¿cómo puedes hacerle tú? Yo afortunadamente pues en Europa tengo muchos conocidos, muchas personas que saben de ese tipo de cosas, y fueron las que me ayudaron a que no pasaran a mayores, porque si lo hubiera haber dejado así, yo creo que hubiera sido una cosa, yo creo que de ir al templo a hacerle una cosa, un exorcismo, no aquí, sino yo siento que me hubiera ido a la basílica a hacerle lo que tendría que hacerle. Ya al día de hoy ya no pasa. No, no, las cosas se calmaron cuando esa señora era una viejita de años, una viejita que sabía de ese tipo de limpias y de ese tipo de espíritus. Entonces, después de esta limpia y después de que vomitó, como que el mal que traía se le, se le salió,
O sea, el mal se le salió porque le rezamos a las 12 de la noche y su alma volvió a ella. Le rezamos y ella suspiró. La viejita me dijo que tenía que rezarle y rezarle medianoche a las 12, 1 de la mañana, que tenía que rezarle para que su espíritu regresara en ella y que tenía que soltar un suspiro. En el momento que yo le rezaba, sí, ella regresó porque el suspiro le llegó el suspiro y de ahí para acá como que ya se calmó todo y hasta la fecha pues ya la niña está bien, ya la niña la vemos bien, su mirada es diferente, pero pues ahora sí que no hay que dejar de rezar. ¿Qué más sucesos pasaron cuando estaban en ese momento con ese mal? ¿Les llegó a pasar algo aparte de que le brincó de la litera, de que se les levantaba, alguna otra cosa? Pues solamente Que te haya abierto, que haya estado contigo sin darte cuenta, algo. Ah, sí, cuando bajó de la cama para sí, hubo un tiempo, yo no, en ese tiempo cuando ella empezaba con eso, cuando ella empezaba con eso, no, todavía no sabía qué estaba pasando. Yo dormía sola en mi recámara con la niña más chiquita y yo escuchaba el movimiento de la litera y la niña caminaba y llegó a mi cuarto y yo me volteaba hacia el lado contrario de su cuarto. Entonces cuando yo siento que la niña llega y se recarga atrás de mí, de mi cabeza, se recarga, entonces ella está así, ella está recargada y cuando yo volteo, la niña está recargada hacia mí con una mirada muy ida, una mirada muy fea, entonces pero ella está viéndome, ella está ahí conmigo, pero ella está como en otro mundo, está en otro lugar, ella no estaba ahí, no era ella hacía cosas muy diferentes, entonces yo le decía, hija, vete para allá, vete a dormir, ya es tarde, y era igual medianoche, y yo le decía, vete para allá, vete a dormir, y no, ella llegaba y era otra persona, hacía cosas que, pues, como que se quería ir, como que quería brincar a otro lado, y hasta que se fue, hasta que solita despertó y se fue a dormir, se volvió otra vez a ir a su cuarto, se fue otra vez a allí. O sea, eran cosas inexplicables, cosas que no hacía. Incluso en el día ella dormía en el día y iba a la cocina y agarró como una servilleta y se miró al espejo y al momento de mirarse al espejo como que quiso como apuñalar, como que sentía, como que traía un arma filosa, un arma peligrosa y golpeó el espejo, o sea, agarró así y golpeó el espejo, o sea, al momento como quebrarlo, pero no con el puño, porque ella en su sueño, en su mundo donde ella estaba, ella como que traía algo y como que estaba matando a alguien, entonces lo frustrante no fue para mí ese momento, sino para mi hija la más chica, porque yo tenía que ir a trabajar y mi hija tenía que irse a la secundaria, entonces la más chiquita tenía que quedarse con ella. Y la chiquita pues nomás volteaba y la veía, porque incluso ella se salía a la calle, agarraba a la niña chiquita y se salía a la calle y se iba a donde yo estaba trabajando, pero dormida. Ella dormida se salía a la calle con la niña chiquita, entonces la niña chiquita pues sí, ella le daba miedo porque ella veía cuando lloraba, cuando gritaba, veía cuando decía cosas que no, pues la más chiquita tenía como 4, como 5 años, tenía como 5 años, ella no sabía qué hacer. Cuando llega a mi trabajo y la veo dormida, porque la veo a la niña vestida diferente y la niña dormida, y digo, es que ella está dormida, pero no podíamos hablarle, no podíamos gritarle ni regañarle ni hablarle porque ella no era ella era otra persona, teníamos que agarrarla lentamente y regresarla despacio a su cama, acomodarla y dormirla como si fuera de noche y dejarla que se despertara al momento que tenía que despertarse, porque si la despertábamos, no era ella. Ella se quedaba dormida, podría decirse, y
tu persona era otra. Era como dos almas, eran como dos espíritus. Ella tenía que estar como si yo agarrara a mi hija y la pusiera, pero tuviera un doble aquí que actuara por ella, pero con otro tipo de maldad, con otra, así, con maldad. La mía se quedaba en tu cama y su espíritu que traía encerrado hacía, podía hasta matar gente, yo creo. Más que pues no llegó al grado porque alcancé a rescatarla, alcancé a hacerle sus curaciones, alcancé a sobarla, alcancé a ponerle agua bendita y los rezos pues suficientes que teníamos. Nosotros somos muy creyentes de eso. Mis primas, tengo familia que padecemos y vivimos mucho de todo tipo de maldad, de brujería maligna y todo. Entonces fueron los que nos ayudaron y me dieron todo lo necesario. Solamente les faltó darme crucifijo en las estacas, pero no llegamos a eso. ¿Podemos pasar a la niña? ¿Nos Sí. da permiso? Sí, sí, ella puede. Igual nos puede contar ella también. Sí. Hola, ¿qué tal? No te vamos a preguntar tu nombre, pero no, puedes contarnos algo. No nos digas su nombre, nada más. Cuéntanos cómo era eso que vivías. Cuando yo despertaba, al día siguiente, yo no podía creer lo que me decían, cómo me comportaba y así. Entonces ya así que lo están inventando, ¿no? Y yo no hice eso. Lo único que recuerdo es que siempre cuando me levantaba llorando, veía una esquina muy tenebrosa al lado de mi cama. En la esquina veía como un pájaro negro, como con una cosa negra ahí adentro de él, pues, y lo veía muy terrorífico y le gritaba para que te fuera, pero hasta ahí es lo único que recordaba. ¿Qué más te platicaban tu familia? La vez que me pusieron aceite bendito y vomité, eso no lo podía creer porque era muy como las películas así de terror. Ya no las podía ver por lo mismo. Creo que te enseñaron las grabaciones, ¿no? Sí, una vez me grabaron porque yo no les creía nada. Entonces me grabaron y cuando yo lo vi, yo dije, yo no soy niño, porque yo no me levantaba así. ¿Nos podrían mostrar las grabaciones? Las grabamos y las tuvimos en un teléfono, pero se borró. Fue como algo así curioso porque el video prácticamente pues se borró. Lo teníamos grabado, fueron dos teléfonos al momento de que nosotros quisimos llevarlo, porque hicimos el comentario de llevarlo a un padre a que nos dijera, porque yo fui a hablar con un padre y les dije que si me la podían bautizar, ponerle agua bendita, darle una oración, y quisimos llevarle el video para que viera que lo que yo le estaba diciendo pues era una cosa muy grave. Y en automático y así espontáneamente el video se borró. O sea, se desapareció. O sea, dijimos, no, ¿cómo podemos tener como testimonio de que, o pruebas de que sí existió? ¿Nos puedes platicar de qué es lo que sentías tú en todo ese tiempo cuando dormías? Era algo muy inexplicable. Yo no recuerdo qué sentí. ¿No soñabas? No. Bueno, Era como dormir profundo y despertar. en ese entonces lo sentí en mi sueño, era muy real porque sentía que donde vivía en mi casa, sentía que se caía todo. Y una vez soñé que estaba ahí sentada, abandonada, sin nadie, y una cosa que llegaba hacia mí que quería aplastarme. Yo gritaba y nadie venía por mí, entonces yo no sabía qué hacer y entonces me levanté y estaba sola con mi hermanita chiquita. Me levanté, salí y como teníamos un portón,
eh, veo con siluetas de muchas personas. En ese entonces desperté y yo le pregunté a mi hermana qué hacemos aquí, a dónde iba, y que me decía que no sabía. Entonces me regresé a la casa y yo estaba confundida a ver qué iba a salir sin ningún rumbo. ¿Alguna otra cosa que nos quieran contar? La vez que también me levanté llorando, eso todavía lo recuerdo. Es el único que recuerdo, es cuando estaba viendo la tele y tenía mucho sueño. Entonces me dormí y después de rato estaba hablando con una persona, pero solo estaba mi hermanita y yo. Entonces estaba viendo a esa persona y le pregunté a mi hermana, ¿verdad que yo estaba llorando cuando en verdad todavía tenía lágrimas? Y me dijo que sí, entonces yo le dije a la otra persona que sí estaba llorando. Entonces me agarré a vomitar, fue como algo amarillo, muy amarillo, sí, amarillo. Entonces me levanté, agarré una servilleta, y entonces me limpié la boca y cuando volteé estaba un espejo ahí. Entonces me limpié, me vi y le quise pegar al espejo. Entonces yo dejé de llorar. Pues nada más que, pues que sí, que recen, porque sí hemos dejado y nos hemos alejado mucho de Dios y de los que sea muy profundo las oraciones, que las oraciones sean muy profundas porque sí existe la maldad, aún existen los espíritus malignos y eso que existe de exorcismo y todo así, pues que sí lo crean, que aún existe eso y pues, que sus rezos sean profundos, que sean reales, porque en carne propia vivimos con ella lo que es que un ser se apodere de alguien. Y si ven cosas así en sus hijos, que no los dejen a la desidia, porque yo rescaté a la mía y la pude salvar, la pude rescatar. Entonces, traten de creer, porque eso sí existe y aquí está. Pero entonces, ¿creen o es la gente la que hace el daño, no tanto que crezcan así, sino la gente es la que hace el daño? Sí, sí, tal vez la gente también a veces la maldad y la envidia y el coraje de la gente, pues a veces afecta a eso, entonces hay gente todavía muy vulnerable, hay niños muy vulnerables que agarran, agarran la maldad de la gente y es donde pues es donde la debilidad está y donde hay debilidad pues está todo tipo de maldad. Entonces, lo que trata de decir es que manda un mensaje a esa gente que hace ese daño, pues que no se metan con los niños. Pues sí, sí, de verdad, si le tienen coraje a alguien, envidia a alguien o así, pues que mejor hagan algo por ellos mismos, ¿no? Que dejen en paz a ese tipo de gente, porque a lo mejor pueden hacerme la maldad o el coraje hacia mí, pero a lo mejor yo no agarro, a lo mejor yo no agarro esa maldad y la que la agarra es otra persona, en este caso pues fue ella. Ella fue la que agarró todo la mala vibra que le ponen a uno. A veces a nuestro alrededor hay gente más vulnerable y afecta, en este caso pues afectó muy fuerte porque pues sin querer aventarnos, arrojamos espíritus o cosas malignas, pero no sabemos a qué grado llegan. Y pues en este caso fue un grado muy, muy fuerte, muy maligno, donde pues ella lo agarró. Bueno, pues muchas gracias por venirnos a contar eso, de su historia. Esperemos que la gente pues cambie un poco y no envidie, no haga mal a la gente. Luchen por lo de ellos mismos. ¿Y algo, otra cosa que quieran contar? No podemos pasar a la más chiquita porque pues lógicamente el YouTube pues pondría ahí un censo. Igual, permiso, pues tampoco, no, mejor no evitemos eso, de pasar a la más chiquita. Igual algo que nos quieran contar por último.
y agradecerles en antemano Miguel Show, les agradece por confiar en nosotros y nos vamos a acompañar ahí a ustedes. Pues sí, y así como esta, hay muchas más historias que hemos vivido en carne propia de aquí de Guapa, nosotros de todo por allá, los invitamos a que ingresen o recomienden este canal de Miguel Lara Shows. Si quieren escuchar o ver otra historia, tenemos muchas más. Denle like, suscríbanse, pues como esta hay muchas más, muy veredictas. Y activen el campana. Y los invitamos a que sigan viendo este canal. Denos qué opinan, cómo la ven, y si quieren más historias. Gracias.